Al principio de Física 2 vimos deformaciones mecánicas elastoestáticas. Ahí vimos que podíamos caracterizar a una onda a través de un campo de deformaciones, dado por una función vectorial epsilon igual a epsilon de x, y, z y t. Si esto suena a otro idioma, recuerden que cuando hablamos de deformaciones, hablamos en realidad de desplazamientos de los puntos que ha sufrido un cuerpo luego de que algo le sucediera. Y ese algo sería que una fuerza actúe sobre el mismo o dar energía a dicho cuerpo. Para referirnos a las posiciones de cada punto de un cuerpo, debemos describir matemáticamente dónde está cada punto de dicho cuerpo en cada instante en el tiempo, respecto de un sistema de referencia fijo, y para eso utilizamos un vector posición, una función matemática vectorial. Luego de que ocurrió ese algo, sea una fuerza, sea energía, sea cantidad de movimiento o lo que sea, ha habido un desplazamiento de los puntos del cuerpo, así que tiene sentido tener un campo vectorial constituido por los vectores de desplazamiento sufridos por los puntos. Si esto sigue sonando extraño, repasemos lo que sabíamos acerca de los resortes. Cuando teníamos que hacer un análisis dinámico de un resorte, debíamos conocer cuánto estirábamos el muelle del mismo, es decir, cuánto se deformaba. Pero allá, me podrán decir, no hablaban de vectores posición ni otras cosas complicadas que se ven en Análisis Matemático 2. Mi respuesta a esto es que sí lo veían, aunque no se daban cuenta. Estaban tratando con un caso unidimensional, porque la matemática se volvía sencilla, y no tenían que preocuparse por muchas cosas. A fin de cuentas, la única variable que aparecía en las ecuaciones de resortes era la x. No había y y no había z, a menos que decidieran llamar así a sus variables. Entonces era equivalente que hablaran, en vez de vectores posición, simplemente de distancias. Ahora, volviendo a nuestra función epsilon, tratar de analizar la función vectorial epsilon para obtener algún resultado es, analíticamente hablando, imposible. Así que lo que podemos hacer es estudiar ondas que sean de un tipo más sencillo. Una onda de función epsilon igual a epsilon de xt, una onda que se propaga en una única variable espacial, que en este caso va a ser el eje x por convención. Esta va a ser una onda unidimensional, así que una vez más volvemos a estar en un caso parecido a un resorte en ese sentido, porque nos preocupamos solamente de una variable espacial. A ondas de este tipo se las llama también ondas planas, ya que en cierto instante dado, llamado t, todos los puntos perpendiculares a dicho x de t van a tener el mismo vector de formación, epsilon. En cada instante, cada punto del eje x puede tener un vector epsilon con una orientación cualquiera en el espacio. Dos casos particulares que describimos antes cualitativamente van a tener un sentido matemático ahora. Si en cada instante, para todo punto, epsilon es paralelo a la dirección de propagación, entonces estamos hablando de una onda longitudinal. Este fenómeno de propagación de ondas longitudinales, donde se producen compresiones y dilataciones, va a estar gobernado por acción de esfuerzos normales. Entonces, una barra que es golpeada longitudinalmente en un extremo tendría este tipo de propagación de deformaciones. El otro caso particular va a ser donde epsilon sea siempre perpendicular a la dirección de propagación. Esto es una onda transversal, y los responsables de este tipo de onda van a ser los esfuerzos de corte, ya que se propagan deformaciones de cizalla, siendo que la deformación epsilon igual a epsilon de xt es una función de dos variables. Podemos elegir dos estrategias para graficarla, lo cual nos permite visualizar el fenómeno en cuestión. Una forma es graficar epsilon en función de x para un tiempo t fijo, haciendo distintos gráficos epsilon de x para cada t sub n, o sea, significa para distintos t, se puede ver cómo se propaga la onda. Otra forma de estudiar es haciendo a epsilon depender del tiempo, mientras que fijamos a un x. Esto nos puede dar una idea de cómo se mueve un punto del cuerpo en el tiempo al pasar la onda por dicho punto. Vamos a quedarnos con la primera representación por ahora, la de fijar un t y graficar a epsilon en función de x. Si fijamos a t igual a 0, nos queda una función que nos da el estado de la deformación inicial. Como se nos presentó recién en el gráfico de formación epsilon versus x, se ve cómo se propaga la onda hacia las x crecientes, hacia la derecha. Esta propagación va a tener una cierta velocidad, llamémosla c, velocidad de propagación, y después de cierto tiempo t, todo el perfil se corrió un valor c por t hacia la derecha. Así, para un instante t cualquiera, se puede representar la función de forma genérica como epsilon de x menos c por t. Esto es simplemente una forma matemática de escribir la función. La expresión me dice que epsilon no va a depender de x y t de forma independiente, sino que lo va a hacer a través de otra variable, que podemos definir como e elegante, por ponerle algún nombre a la variable. E elegante igual a x menos c por t. Se pueden deducir varias relaciones matemáticas de estas dos ecuaciones, utilizando la regla de la cadena. Y fijémonos también, como no puede faltar, que una de las relaciones matemáticas que se va a cumplir
va a ser la ecuación de onda unidimensional. Algo no menor que hay que aclarar es que en estas ecuaciones se trata a epsilon como si fuera una función escalar ordinaria. Epsilon es un vector y va a ser siempre un vector, pero como estamos trabajando en una sola dimensión, podemos tratarlo como un escalar y no va a haber ningún problema. Fijémonos cómo la derivada parcial de epsilon respecto del tiempo representa una velocidad, que es la velocidad con la que se estarían moviendo las partículas conformadoras del cuerpo fluido estudiado al pasar la deformación. Recuerden que ese movimiento es un vaivén, por decirlo de manera burda, así que no hay en realidad un transporte de materia neto. Asimismo, su derivada parcial segunda representaría la aceleración de los puntos del cuerpo en su movimiento de deformación. Y ojo, esta no es la velocidad de propagación c de la que veníamos hablando. C no representa movimiento de materia alguno, sino que sería la velocidad con la que se propaga la onda, la perturbación. Lo que nos va a interesar a nosotros es esa velocidad c. En pocas palabras, lo que queremos lograr es poder calcular la velocidad de propagación de una onda mecánica y ver cuáles son sus dependencias. Si han visto el video anexo a este acerca del movimiento en una cuerda, donde vimos cómo surge la ecuación de ondas, ya más o menos ven cómo viene la mano. El proceso dinámico a estudiar va a ser diferente para ondas longitudinales y ondas transversales, por corresponder a procesos de deformación diferentes. Las primeras tienen que ver con compresión y dilatación, las segundas con cizalla. Asimismo, las velocidades de propagación van a ser diferentes. Primero veamos las ondas longitudinales en una barra alargada, como si se tratara de una viga, por ejemplo. Tomamos en esa viga un tubo de sección infinitesimal delta, y en esa sección un cilindro de longitud delta x. Cuando la onda pase por ese cilindro, o sea, cuando empiece a desplazarse, recordemos que las deformaciones son desplazamientos, lo va a hacer impulsado por la resultante de las tensiones sobre sus bases. O sea, la fuerza que va a actuar sobre ese cilindro va a ser el producto de la tensión por la superficie en la que está actuando, por el diferencial de superficie. En la deformación correspondiente, el elemento se habrá estirado entonces un delta epsilon, una pequeña cantidad delta epsilon. Entonces, hagamos lo que hacíamos siempre en física 1 y gran parte de física 2, aunque no nos diéramos cuenta, y apliquemos las leyes de Newton a este problema. Eso es hacerle un análisis dinámico. Planteamos nuestra ecuación tan conocida, fuerza igual a masa por aceleración, y vamos a ver que las fuerzas van a ser la tensión en el punto x más delta x, o sea, x corrido un cachito delta x, menos la tensión en el punto x, todo eso multiplicado por el diferencial de superficie del cilindro. Ante la duda, veamos que esto es un pascal, que es un newton sobre metro cuadrado, por un área en realidad, en una superficie, por un área que se mide en metros cuadrados. Pascal por metro cuadrado me va a dar un newton, estamos hablando de fuerza. Fuerza me tiene que dar igual a masa por aceleración, ¿verdad? No estamos hablando de nada extraño. Y en vez de escribir la masa como un diferencial de masa, vamos a escribirlo como ρ, una densidad, por delta S, que sería el área del cilindro, por delta X, que sería el largo del cilindro. Todo eso que sería la masa multiplicando a la aceleración, que sería, como vimos en las relaciones anteriores y por la relación de la ecuación de onda, c cuadrado por la derivada segunda de epsilon respecto de x va a ser la aceleración, ¿verdad? Vemos que es una derivada segunda de una función posición respecto del tiempo. Eso es una aceleración. Simplemente es masa por aceleración, lo escribimos de una manera conveniente. Trabajamos con esta igualdad y vemos que se nos van los diferenciales de área y vamos a concentrarnos en el lado izquierdo de la igualdad. Si nosotros tomamos el límite de ambos lados cuando delta x tiende a 0, es decir, hacemos al cilindro muy pequeño, recordemos que delta x era el largo del cilindro. Si aplicamos el límite a los dos términos de la ecuación, el término del lado derecho no se inmuta y queda igual, es el límite de una constante, me va a dar una constante, eso es propiedad de límites, pero este límite de la izquierda va a dar algo muy interesante. Si nos fijamos, ese límite que tenemos escrito ahí va a ser la definición de una derivada, es una derivada por definición, es realmente eso, pueden buscarlo, les va a salir lo mismo. Y esta definición nos va a decir que esa parte de la igualdad va a ser igual a la derivada parcial de la tensión normal respecto de x. Así, nuestra ecuación fuerza igual a masa por aceleración va quedando de esa forma. Va quedando
derivada parcial de la tensión normal respecto de x va a ser igual a la densidad por la aceleración, que era la velocidad de propagación al cuadrado por la derivada parcial de epsilon respecto de x. La derivada segunda, quiero decir. Al principio de la materia, a nosotros se nos había dado una relación entre una tensión normal y una deformación unitaria a través del módulo de Young. Era la tensión normal igual al módulo de Young sobre la deformación unitaria. Si nosotros llevamos a la delta x a tender a 0, vamos a quedar en una derivada parcial. O sea que la tensión normal va a ser igual al módulo de Young por la derivada parcial de epsilon respecto de x. Es decir, si la tensión era eso, ¿no? Módulo de Young por la derivada de e epsilon respecto de x, entonces la derivada parcial respecto de x de la tensión normal va a ser la derivada de aquella expresión. Y aquí surge algo matemáticamente importante de decir. Fíjense yo cómo saqué al módulo de Young de la derivada. Estoy tratando al módulo de Young como algo constante, como algo que no depende del valor de x, de la posición en donde estoy. Así que el módulo de Young sale afuera de la derivada que estaba haciendo y me queda la derivada de la derivada, que es una derivada segunda, porque es la misma, estoy derivando respecto a la misma variable que es x, una derivada parcial. Así que me queda que la derivada de la tensión normal respecto de x va a ser igual al módulo de Young por la derivada segunda de epsilon respecto de x. Así, la ecuación original que estábamos trabajando, no nos olvidamos que simplemente estamos haciendo la ecuación fuerza igual a masa por la aceleración, nos va a quedar de la siguiente manera. Teníamos aquello, ¿no? La derivada de la tensión normal respecto de x, sabíamos que nos había dado con la relación del módulo de Young, y ahí vemos que se nos cancelaron los términos de la derivada parcial segunda respecto de x, y nos queda una expresión donde es sencillo poder despejar la velocidad de propagación c. Finalmente, la velocidad de propagación c nos va a dar la raíz cuadrada del módulo de Young sobre la densidad del material. Así que de eso me estaría dependiendo la velocidad de propagación de la onda en una onda longitudinal. Acordémonos que el módulo de Young era una medida, se podría decir, de la rigidez del material. Esto me está diciendo que entre más rígido sea el material, pero menos denso sea, la propagación de la onda va a ser más rápida. Ahora va a tocar encontrar la velocidad de propagación en caso de ondas transversales. Consideramos de nuevo a una barra alargada con un tubo de sección infinitesimal. Cuando pasa la onda, la posición del tubo va a ser la que se ve en el gráfico. Van a ser los esfuerzos de corte o cizalla los responsables del movimiento transversal de este tubito. Como en la vez anterior, aplicamos la vieja confiable de Newton y nos van a quedar las fuerzas, que serían las tensiones por el diferencial área, igual a masa por aceleración. De nuevo escribimos a la masa como densidad por volumen del cilindro, que sería diferencial área por diferencial longitud del cilindro. Existía una relación entre una deformación transversal relativa y el esfuerzo transversal, mediada por una magnitud llamada módulo de cizalladura, T. Esta relación es análoga a la vista para esfuerzos normales, y este módulo de cizalladura sería, dicho de muy mala manera, como el módulo de Young para deformaciones transversales. Quizá esto no lo recordemos mucho porque nos concentramos más que nada en deformaciones de tracción, expansión y compresión que en deformaciones de otro tipo. Dicho esto, vamos a dejar esta relación ahí y proseguimos con nuestra tarea. De nuevo hacemos un despeje similar al caso anterior y nos concentramos en la parte izquierda de nuestra igualdad. Otra vez, esto nos da la definición de una derivada, que nos va a dar la derivada parcial de la tensión transversal respecto de x. Con la relación anterior, tensión transversal va a ser igual al producto del módulo de cizalladura por la deformación transversal relativa, que va a ser igual del módulo de cizalladura por la razón entre un delta epsilon sobre un delta x. Si hacemos el cilindro muy pequeño, o sea que si hacemos tender a 0 a delta x, nos queda lo mismo que una derivada parcial. Así que, por fin, la derivada parcial de la tensión transversal respecto de x me va a dar la derivada de aquella expresión. Voy a suponer, al igual que hice con el módulo de Young, que el módulo de cizalladura no va a depender de x, cosa de poder sacar a t de la derivada y que me quede esa derivada segunda. La ecuación de Newton va a quedar de esa manera.
Se me van los términos con derivadas parciales y me queda una expresión análoga a la anterior, esta vez con un módulo de cizalladura en el numerador. A mayor rigidez del material, más resistente a deformarse es y más rápido se van a propagar las ondas. Mientras menos denso el material, también más rápido se van a propagar. En general, el módulo de cizalladura es menor que el módulo de Young, por lo que la velocidad de propagación de una onda transversal es menor que la de una onda longitudinal, aunque estemos en el mismo medio. Ahora, ¿qué significa que pudiéramos sacar el módulo de Young y el módulo de cizalladura de esa derivada? Eso que parece trivial es algo muy importante. Al sacar un término de una derivada, estamos diciendo que dicho término no tiene una dependencia con la variable con la que estamos derivando. Dicho en castellano, si E o T no varían con X, significa que los materiales con los que estoy trabajando son homogéneos e isotrópicos. Homogéneos es decir que no tienen ningún agujero, no hay una parte hecha de un material y otra de otro, no hay ninguna protuberancia extraña en el material, nada de eso. Además, que sean isotrópicos en este caso va a significar que la elasticidad no va a variar con la dirección o algo por el estilo. Entonces, decir materiales homogéneos e isotrópicos es lo mismo que decir E igual constante y T igual constante. ¿Qué pasaría si no fueran homogéneos e isotrópicos estos materiales? Veamos las expresiones que teníamos. Habíamos dicho que la derivada de la tensión normal n o transversal t iban a ser las siguientes expresiones respectivamente. Como ahora e y t son funciones de x, voy a tener que aplicar reglas de derivación. La derivada de un producto, ¿recuerdan? La primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Si trabajamos con estas expresiones en el análisis dinámico anterior, nos va a terminar quedando las siguientes velocidades de propagación. En esta expresión, tanto en E y en T, su derivada respecto de X y la densidad van a depender del material, pero el factor S complicado va a depender de la forma de la onda. Así que tenemos que la velocidad no depende solo del material, sino de la onda misma. Esto se llama efecto de dispersión. Esto es porque ondas de diferentes formas se van a propagar con velocidades diferentes. Veamos un ejemplo práctico de ondas longitudinales y transversales, empezando por las ondas sonoras u ondas acústicas, una onda longitudinal. Luego veamos ondas en una cuerda, como ejemplo de ondas transversales. Queremos encontrar la velocidad de propagación en este tipo de ondas. Las ondas acústicas son ondas que se propagan en un gas, en el aire por ejemplo. Nuestros oídos pueden detectarlas. Pero antes de continuar, recordemos a los fluidos no viscosos. Un fluido no viscoso es una sustancia cuyas moléculas no pueden ejercer esfuerzos de corte. El aire tiene una viscosidad despreciable comparada a los líquidos, así que podríamos considerarlo un fluido no viscoso. Las moléculas de este, por definición de fluidos no viscosos, no pueden ejercer esfuerzos de corte. Si no pueden ejercer esfuerzos de corte, entonces la única forma en la que pueden estar en equilibrio es cuando en su interior actúan tensiones normales de compresión. O sea, si se le ejerciera un esfuerzo de corte, no hay manera de que lo pueda contrarrestar como para estar en equilibrio. Si pensamos en un elemento superficial del aire, la tensión elástica va a ser perpendicular y en sentido opuesto a la normal n de dicha superficie. Recuerden que todas las superficies se caracterizan por una normal. Así que tau la tensión, y en el caso más sencillo en el que estoy hablando de un esfuerzo normal, ese esfuerzo normal va a ser igual a -1 por la presión. Vamos a utilizar esta relación en unos momentos. Recordemos que lo que estamos haciendo es aplicar la segunda ley de Newton para encontrar la velocidad de propagación de ondas longitudinales, específicamente en ondas acústicas. Habíamos utilizado esta ecuación en su momento en este tipo de ondas y ahora, teniendo en cuenta la relación entre el esfuerzo y la presión, nos queda la siguiente ecuación. Y gracias a la termodinámica, sabemos que hay una relación 1 a 1 para los gases entre la presión y la densidad. Así que obtengo la relación por regla de la cadena. Como dato curioso, fíjense que la derivada de la presión es parcial por tener una dependencia con la densidad, que a su vez depende de x en esta ecuación, y la derivada es respecto a x. Pero su derivada respecto a la densidad como tal es una derivada no parcial, una derivada total. Sería la densidad lo que me está dependiendo de x realmente. La presión es un campo escalar a fin de cuentas, y tiene sentido que en su derivada sea total y no parcial. Esto es bastante matemático, si no lo han entendido no me hagan mucho caso, me gusta aclarar bien los pasos matemáticos. Antes de continuar hay que analizar cómo va a ser la densidad en las vecindades de un punto de un gas cuando pasa una onda elástica. Para esto vamos a utilizar a nuestro compañero el cilindro de área ΔS y longitud inicial ΔX. Este cilindro va a tener una masa ΔM igual a aquello.
donde ρ sub 0 es la densidad inicial en dicha región. Durante el paso de la onda, el cilindro habrá variado el volumen. La expresión sería delta S por delta X más delta epsilon. Pero a su masa no le pasa nada, no estoy transportando materia, entonces delta M va a ser constante. O sea, la masa es igual antes, durante y después del paso de la onda. La masa durante la onda sería delta M igual a la densidad inicial en la zona por el volumen del cilindro. Con todo esto puedo decir que la densidad, que es lo que me interesa al fin y al cabo, va a tener la siguiente expresión. Debemos tener en cuenta que delta epsilon, lo que se desplazó el cilindro, es mucho menor que la longitud inicial del cilindro, y vamos a suponer que inicialmente el gas estaba en equilibrio. Esto quiere decir que la densidad inicial va a ser constante. Fijémonos que podemos aproximar ese término a una expresión más sencilla. Lo único que hay que hacer es multiplicar por el conjugado del denominador de la expresión. Es razonable decir que si delta epsilon es muchísimo menor que delta x, entonces delta epsilon sobre delta x y más encima al cuadrado va a ser un número muy pequeño relativo al número 1. Así que 1 menos algo muy pequeño es prácticamente 1. De ahí que me quede así la expresión, con solamente el numerador. Así operamos y vamos a obtener esa expresión de la derivada de la densidad, que al ponerla en la ecuación de Newton, recordemos cómo era, nos va a quedar así. Ahí es fácil despejar a la velocidad de propagación. Sé que esto fue bastante matemática y de la pesada. No pasa nada si no se ha entendido a la primera. De todos modos, lo importante es saber que lo que estamos haciendo tiene coherencia físico-matemática. Saber por qué hacemos lo que hacemos. Si bien la física no tiene por qué ser puramente abstracta, esquivarla a la matemática va a ser un detrimento a la larga. Por eso me tomo el tiempo de explicarla. No quiero que estos modelos físico-matemáticos aparezcan de la nada. Igual, esto todavía no termina. Recordando conceptos de la termodinámica, habíamos dicho que pensar en un proceso que sucede relativamente rápido en referencia al tiempo de relajación del sistema podía pensarse como un fenómeno en donde no había un intercambio de calor, es decir, un proceso adiabático. Era nuestra suerte de machete o regla de dedo. Si había algo que sucedía rápido, entre comillas, podíamos llamarlo adiabático. En procesos de dilatación y compresión tan rápidos como los que ocurren en una onda acústica es válida la relación. ¿Recuerdan aquello que llamábamos ley del proceso? En este caso de proceso adiabático era una relación entre una presión y densidad inicial, con ese gamma siendo la razón entre calores específicos a presión constante y volumen constante respectivamente. Por otra parte, de la ecuación de gases ideales, reemplazando el volumen por la masa sobre la densidad, nos va a quedar la densidad inicial en función de la presión inicial y la temperatura inicial, con m la masa molecular, en kilogramos sobre mol. Si sustituimos esto en la ecuación que habíamos obtenido de la velocidad de propagación, nos queda... La velocidad de las ondas sonoras es independiente de la presión, entonces. Solo depende de la temperatura. A mayor temperatura, más rápido se propagan las ondas. Cuanto menor sea la masa molecular, mayor la velocidad. Si pensamos en la temperatura como el movimiento de las moléculas, tiene sentido que la velocidad de propagación de una onda dependa de dicho parámetro. A mayor temperatura, mayor la velocidad media de las moléculas en un gas. Las moléculas mismas son las que llevan la onda. Al propagarse una onda elástica, una molécula choca a la vecina y esta a la otra y así sucesivamente. Así podemos inferir que la velocidad de propagación en un gas va a ser aproximadamente igual a la velocidad media de las moléculas, que no depende de la presión, solo de la temperatura. Pasemos a estudiar una onda longitudinal en una cuerda. Este problema está hecho en el video anexo, aunque acá lo voy a hacer de otra manera, pensándolo más en línea con la lógica de deformaciones mecánicas. Tenemos una cuerda tensa fija en los extremos donde actúan dos fuerzas, F y -F, siendo delta S la sección normal de la cuerda, una sección muy pequeña. Vamos a contemplar el movimiento de una porción de longitud delta X. El esfuerzo transversal en X es el siguiente. El esfuerzo transversal relativo es, para las magnitudes trabajadas, muy pequeño en comparación a todo lo demás, por lo que podemos utilizar la aproximación del seno para ángulos pequeños. Recordemos la relación que teníamos entre la deformación transversal relativa y el esfuerzo transversal, mediada por el módulo de cizalladura. Con todas estas relaciones, puedo decir que el producto entre el módulo de cizalladura y la deformación es aproximadamente la fuerza sobre el diferencial de área multiplicando a la deformación. Se me van estos últimos términos y queda que el módulo de cizalladura es igual a la fuerza sobre el diferencial área.
Recordando cómo era la expresión de velocidad de propagación para ondas transversales, reemplazo al módulo de cizalladura en ella y obtengo lo siguiente. Voy a considerar a la densidad por diferencial área como una densidad lineal, una masa sobre unidad de longitud, no de volumen como estamos acostumbrados. Así nos queda que la velocidad de propagación de una onda transversal en una cuerda es mayor en tanto mayor sea la fuerza F y mientras menor sea la densidad lineal. Vale la pena detenernos a decir una cosa acerca de nuestro modelo. En todos los casos, la velocidad c estaba referida a un sistema de coordenadas fijo al medio. Es decir, nuestro sistema de referencia estaba fijo en el medio donde se propagaba la onda, por lo que podíamos considerar al medio como en reposo. Entonces esa velocidad va a depender únicamente de las propiedades del medio, que además era homogéneo. El hecho de que me refiera a un sistema de coordenadas que no esté en reposo es lo que va a dar origen a un fenómeno llamado efecto Doppler, del que vamos a hablar muy brevemente más adelante.